Satanás sabía que había un propósito en la vida de Moisés. Mire bien, Satanás es una copia barata del poder de Dios. Él siempre quiere imitar a Dios, quiere igualarse a Dios. Cuando recordamos cuando Moisés también tiró su vara sobre el palacio donde estaba el faraón, y esa vara se transformó en serpiente. Dice la Biblia que los magos también hicieron exactamente lo mismo. El poder de Satanás quiere igualarse, y muchas veces hay cosas que parecen, amado, como si fuesen de Dios. Por eso tenemos que tener entendimiento, sabiduría y discernimiento para nosotros entender que no todo lo que se convierte en serpiente, aleluya, proveniendo de una vara, tiene que ser de Dios. A su nombre. Y nos damos cuenta, mi hermano, que Satanás siempre ha querido igualar e imitar el poder de Dios. Ahora, Dios conoce todas las cosas. Dios es omnipotente, Dios es omnipresente y Dios es omnisciente. ¿Amén? Cuando hablamos de omnisciencia, estamos hablando que nuestro Dios todo lo sabe. Pasado, presente y futuro, Él lo conoce, Él lo sabe todo. Él sabe lo que usted está pensando, Él sabe lo que usted va a hacer mañana, Él sabe, mi hermano, aleluya, lo que va a pasar en unos minutos. Él conoce lo que va a pasar en años, en siglos. Él todo lo sabe ya. Y estas son cosas y limitaciones que Satanás no puede tener. Porque mire bien, Dios es un Dios todopoderoso. A Dios nadie lo creó, Él siempre ha sido. La pregunta del millón: ¿quién creó a Dios? ¿Quién formó a Dios? Déjeme decirle que esta pregunta no tiene respuesta, porque Él siempre ha sido. Nuestra mente no alcanza a entender. Todo tiene un principio, sí, pero Dios no tiene un principio. Dice la Biblia que Él es el principio y Él es el fin. En pocas palabras, Él siempre ha sido, Él siempre ha existido, Él siempre va a ser. Él nunca va, aleluya, a terminar su existencia. Él siempre, mi hermanos, es eterno. Una de las características de Dios es que Él es eterno. Pero Satanás, queriendo, mi hermano, tal vez conocer y entender el futuro de los hombres, no lo puede hacer. Mire, Satanás no sabe lo que usted está pensando. Hay mucha gente que cree que el diablo conoce la mente. No, solo Dios conoce la mente. La Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Jehová. Él es el único que conoce el corazón, las intenciones de la mente. Pero Satanás no conoce la mente, pero Satanás estudia a las personas. Satanás estudia tus antepasados. Mi alma alaba a Cristo Jesús. Satanás estudia, aleluya, tu raíz. Satanás estudia quiénes son tus padres. Satanás estudia, aleluya, cómo tú has nacido y cómo vas a crecer. Satanás estudia tu entorno. ¿Por qué Satanás se levantó en contra de Moisés? Se lo voy a explicar más adelante. ¿Por qué Satanás se levantó en contra de Moisés? No es que sabía que Moisés tenía un propósito. No es que sabía que ese niño que estaba naciendo iba a ser el libertador de Egipto. No, es que Satanás sabía que Moisés provenía de una tribu, aleluya, que servía a Dios. Una tribu, aleluya, dedicada al servicio a Dios. Por eso mucha gente es atacada por el enemigo, porque Satanás sabe de quién usted proviene. Conoce con tu familia, conoce el llamado que Dios te ha hecho, el llamado que Dios le dio a tus padres. Mi alma alaba a Cristo Jesús. No es que Él sepa lo que tú traes, sino que Él sabe, aleluya, de dónde tú vienes. Satanás no conocía quién era Moisés, pero conocía su raíz. Conocía, aleluya, la tribu la cual estaba al servicio de Dios. Y sabía que de esa tribu había hombres que salían dispuestos para el servicio de Cristo. Aleluya. Pero sabemos, mi hermano, que el diablo se levanta. Y conocemos un poco de la historia de Egipto, donde José fue gobernador y tenía grandes beneficios para su pueblo, porque era gobernador de Egipto, mano derecha del faraón. Pero nos damos cuenta que dice la Biblia que murió José murió ese faraón, y pasaron los años y apareció otro faraón, otro rey de Egipto, el cual no conocía a José, ni conocía la historia de José.
por la cual dice la Biblia que llevó esclavitud a los hebreos de tal manera que los tenía aprisionados y los tenía presos, mi hermano, del trabajo y de la esclavitud. La Biblia dice que en este tiempo el faraón, el príncipe, el rey de aquel lugar, puso tres cosas o inició tres ataques para el pueblo hebreo. La Biblia dice, mi hermano, que ellos miraban, mire bien, Egipto era un pueblo, era el imperio de aquel tiempo, el primer imperio mundial que subyugaba a todas las naciones. No había otro pueblo, no había otra nación, no había otro lugar más poderoso que Egipto. Y los hebreos, mi hermano, vivían bajo esclavitud de la mano del faraón. Pero dice la Biblia que Dios estaba con ellos. Porque la Biblia nos enseña que los hebreos se multiplicaban de tal manera que el faraón llegaba a mirar su multiplicación entre ellos, que causaba el temor en su vida. Cuando el faraón mira que los hebreos son multiplicados, son bendecidos, son engrandecidos, él trama tres estrategias o tres ataques para detener al pueblo de Dios. Número uno, el ataque que él hace. La Biblia dice que el faraón miró cómo el pueblo se multiplicaba y él dijo, bueno, vamos a aumentarles el trabajo. Vamos a ponerlos a que edifiquen 2 ciudades, la cual, aleluya, ellos van a crear y van a edificar. Vamos a ocuparlos para que ellos estén completamente ocupados y cansados, que no tengan ni siquiera pensado rebelarse en contra de nosotros. Ese fue el primer ataque del faraón. Les aumentó el trabajo de tal manera, mi hermano, que los agobiaban. Pero dice la palabra que entre más los oprimían, Jehová más los multiplicaba. Que entre más los oprimía el faraón, Dios más los multiplicaba. Dios más los engrandecía. Dios más, aleluya, los levantaba. Y nos damos cuenta, aleluya, que cuando alguien está bajo el propósito de Dios, bajo la mano de Dios, aunque el enemigo se levante, aunque el enemigo te quiera, aleluya, oprimir, te quiera detener, te quiera cansar, hay una mano poderosa, gloria al Señor, que te va a aumentar la fuerza. Y entre más nos opriman, entre más te opriman, Dios hará multiplicarte a su nombre. Podemos entender, aleluya, que no es tanto el diablo haga, sino quien está con nosotros. Y me doy cuenta de algo, que para ser multiplicado necesitamos ser oprimidos. ¿Cuántos alaban a Cristo? La Biblia dice que mientras no los oprimían no se multiplicaban, pero entre más los oprimían, más ellos se multiplicaban. El problema de muchos es que queremos multiplicarnos, pero no queremos ser oprimidos. ¿Cuántos queremos ser oprimidos? Porque en la opresión ahí hay multiplicación. Cuando nos oprimen, más nos multiplicamos. ¿Por qué? Porque la mano de Jehová está con nosotros. Ahora, ¿con quién está la mano de Dios? Con los hijos de Dios. Así que si usted no es hijo hoy, le hacemos la invitación para que venga de este lado, de los que somos hijos de Dios. Y el faraón dijo, ¿qué pasa con estos hebreos? Que entre más los oprimimos, más se multiplican. Le voy a decir algo, hay cosas que usted y yo no vemos que Dios está haciendo. Pero otros sí ven lo que Dios está haciendo en tu vida. Adoran a Cristo Jesús. Se lo voy a volver a decir. Hay muchos que no vemos lo que Dios está haciendo en nuestra vida, pero hay muchos que están viendo de allá para acá lo que Dios está haciendo en tu vida. Los hebreos no miraban lo que Dios estaba haciendo. Ellos no se daban cuenta que Dios estaba con ellos, pero el faraón sí decía, ¿qué pasa con ellos? Que se están multiplicando. ¿Qué pasa con ellos? Que entre más los oprimimos, más se engrandecen.
Se da cuenta, mi hermano, que muchas veces estamos ciegos, que no podemos ver lo que Dios está haciendo, pero los impíos sí ven lo que Dios está haciendo en nosotros. El faraón miró y dijo: esto se está multiplicando, vamos a hacer otra cosa para detener este plan. Manda a llamar a las parteras. Fíjense, póngame atención, solamente le voy a tocar 3 puntos y ya voy al segundo. El faraón manda a llamar a las parteras y les dice: cuando las mujeres vayan a dar a luz y descubran el sexo del bebé, mátenlo si es varón. ¿Cuántos se gustaron ayer de la conferencia? A su nombre. Voy a preguntar: ¿cuántos se gozaron de la conferencia? Digo por allá que le dieron hasta por debajo de la muela. Fíjense bien. ¿Por qué le recordé el tema? Porque el problema no era con la mujer. El faraón no dijo: si es niña, mátala. El faraón dijo: si es varón, matadlo. ¿Sí me entiende? En pocas palabras, porque Dios tiene, amén, un lugar especial para el varón, la cual la Biblia nos enseña que el varón es cabeza. Al faraón no le interesaban las mujeres, al faraón no le interesaban las niñas, le interesaban los varones. Dijo: si es varón, matadlo. Usted sabe que siempre el diablo quiere matar la cabeza. El diablo siempre quiere tirar, no le tira a los pies, no le tira a los costados. Satanás sabe tirar y es a la cabeza. Y el faraón manda a hacer esta sentencia. Las parteras escuchan el mandato del faraón, pero dice la Biblia que estas parteras, aleluya, eran como muchas de este lugar, que temían a Dios y que hicieron caso omiso a lo que el faraón les dijo, sino que cuando las parteras daban a luz, ellas le perdonaban la vida a los hijos hebreos. No los mataban, sino que aleluya, les daban permiso de tenerlos y les preservaba la vida. ¿Qué le quiero decir con esto? Que el diablo, que el faraón quiso cortar, mi hermano, aleluya, al hombre, a los niños, a los pequeños varones que estaban naciendo. Pero Dios puso mujeres ahí sabias, mujeres entendidas, mujeres temerosas de Dios, que dijeron: esto no es bueno, no es bueno que matemos a los niños, no es bueno que le quitamos la vida a los hijos de los hebreos, vamos a preservarles la vida. Cuando usted tiene sabiduría, cuando usted tiene temor de Dios, siempre va a hacer lo correcto delante de Dios. Aunque el diablo te diga: haz esto, usted dice: no, no es correcto, yo tengo que hacer lo que el Espíritu Santo pone sobre mi mente y mi corazón para agradar a Dios, como tengo que hacerlo. El faraón le dice: mira, le doy una orden: cuando nazca el bebé y el niño, mátenlo. Pero las mujeres parteras dijeron no. ¿Sabe por qué ellas dijeron que no? Porque dice la Biblia que temían a Dios. Pero había una orden muy fuerte del faraón, que si el faraón descubría, la podría matar. Pero dijo un hombre: es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y estas mujeres hicieron eso. Obedecieron primeramente a Dios antes que al hombre. Y dice la Biblia que Dios a estas parteras bendijo sus vidas y bendijo sus familias. Cuando hay hombres y mujeres que temen a Dios, cuando hay hombres, amados, que son aconsejados por el faraón, por hombres, aleluya, malos y perversos, pero estas personas toman conciencia en su vida y no tomamos el consejo malo, entonces, y somos temerosos de Dios, vamos a tomar lo mejor para nosotros, para los demás, pero sobre todo para agradar a Dios. Entonces el plan del faraón, tanto oprimirlos, tanto matarlos,
no funcionó. ¿Cuál fue el tercer ataque del faraón, del enemigo? Levantó un nuevo edicto, una nueva ordenanza que decía: cuando los bebés nazcan, si son varones, echadlos ¿a dónde? Al río. Fíjese bien lo que hacían con los hijos de los hebreos. La Biblia dice que cuando nacían los bebés, siendo varones, y descubrían el sexo del bebé y era niño, los tomaban vivos y los echaban en el río para que murieran ahogados. Eso fue el tercer ataque del faraón. Y dice la Biblia que efectivamente todos los hijos de los hebreos varones morían en el río ahogados. ¿Qué le parece? Y nos damos cuenta que en esta historia aparece un hombre. En esta historia aparece un varón, el cual dice la Biblia, mi hermano, que nació en ese momento, nació en esa temporada, nació en esa etapa o en esos años. ¿Me está entendiendo? ¿En qué etapa Moisés nació? Dígamelo como quiera decirlo. Cuando mataban a los bebés. A su nombre. Y el tema que le he puesto el mensaje de esta tarde se llama de esta manera: ¿por qué en este preciso momento? Dígalo conmigo. ¿Por qué en ese preciso momento? ¿Cuándo nos hemos encontrado con muchas situaciones no muy agradables para nosotros y hemos dicho, ¿por qué precisamente en este momento? Hemos tenido planes, a lo mejor, no sé, salir de viaje, y surgió un problema que nos impidió salir de viaje y decimos, ¿por qué precisamente en este momento? Teníamos una fiesta al aire libre, una campaña de niño, qué sé yo, y se viene una tromba de agua, hermano, ¿y qué decimos? ¿Por qué en este preciso momento? Amén. Ha habido accidentes, donde ha habido choques, y la gente ha pensado y ha dicho, ¿por qué en ese preciso momento pasó ese borracho? ¿Por qué en ese preciso momento pasó ese trailer, ese zanjó esa llanta, qué sé yo? Pero hay circunstancias en nuestra vida que no entendemos por qué fue en ese preciso momento. Hubo un accidente con unas personas que yo conozco muy cercanas a mí, donde perdieron la vida de dos niños. Fíjese bien, para que usted no entienda lo que le quiero decir, ya hace muchos años de esto. Estas personas venían de una boda, se les termina la gasolina. Analicen lo que le voy a decir como testimonio. Se les termina la gasolina. La pregunta es, ¿por qué se les terminó la gasolina? Ellos se orillan, ponen su carro, fue aquí enfrente de la Sexta, ahí donde están ellos. Ponen su carro estacionado, el papá va a traer gasolina, fíjese bien, y el de regreso que viene a traer gasolina caminando, los niños se quedan en el carro, la mamá se baja, un carro viene muy recio desde allá para acá, choca, maromea, da la vuelta y del carril, de esta acera, aquella acera cae encima del carro y mata a los niños. Sería muy mala suerte, porque en ese preciso momento se le acabó la gasolina, porque en ese preciso
preciso momento me puse en ese preciso lugar, porque en ese preciso momento pasó ese carro, se volteó y pasó un accidente. Entre muchas cosas más. Y en ese preciso momento, donde estaban matando niños, donde el faraón estaba ensañado con el pueblo de Israel, nació Moisés. ¿Entiende? Y nos damos cuenta, mi hermano, que ciertamente había una temporada difícil. Había algo implacable, amado, sobre todo los varones. Pero también me doy cuenta, gloria a Dios, que habemos personas que nos aferramos al plan de Dios en nuestra vida. Habemos personas débiles espirituales, habemos personas débiles en la fe, habemos personas que nos rendimos tan fácilmente, pero hay también otro tipo de personas que se aferran a lo que Dios prometió que iba a hacer en tu vida. Aunque el mundo esté en contra de ti, aunque el gobierno esté en contra de nuestra vida, aunque las cosas estén en contra de nuestra familia, habrá alguien que diga: yo me voy a aferrar a lo de Dios, yo me voy a aferrar a lo que Dios prometió, yo me voy a aferrar a lo que yo soy para Dios, un hijo de Dios. ¿Por qué le digo esto? La Biblia dice que todos los niños morían, pero la palabra me enseña que hubo una mujer sabia, una mujer llamada Jocabed, una mujer que cuando se dio cuenta que el fruto que traía en su vientre resultó ser un varón, dice la Biblia que lo escondió. Y aquí está lo poderoso del mensaje, mi hermano, y entro en el mensaje, porque me doy cuenta que había una mujer que se aferró a Dios, se aferró a lo que Dios había hablado, se aferró al llamado que Moisés tenía. Jocabed no sabía el llamado, pero sabía la raíz que traía Moisés. Jocabed no sabía el propósito que Dios tenía para su hijo, pero conocía la raíz, la tribu a la cual Moisés pertenecía, y sabía que Dios tenía un propósito para él, por lo cual dice la Biblia que esta mujer lo escondió por 3 meses. ¿Usted se goza o no se goza? Yo siempre le he dicho algo. Ayer hablaba con la hermana Victoria y con algunas personas más. Yo me gozo cuando aprendo, porque si no aprendo no me gozo, porque para eso estamos, para aprender. Y no es que no sepamos todo, yo no sé nada, mi hermano, pero por eso me gusta aprender, porque necesitamos ir aprendiendo de la palabra. Y a mí me encanta mucho la palabra revelada. Cuando alguien revela misterios, mi corazón se goza. El problema es que muchas veces no hay revelación. ¿Está conmigo? Dice la Biblia que Jocabed, la mamá de Moisés, lo escondió por 3 meses. Fíjese bien, por eso es importante. Esta mujer representa al cristiano que se aferra a Dios, que se aferra a las promesas de Dios. Un cristiano debilucho hubiera dicho: está bien, él nació en este tiempo, mi hijo le toca la muerte, ya estoy resignado, estoy resignada. No, esta mujer no era común y corriente. Esta mujer, aleluya, no era de carne y hueso. Esta mujer era una mujer, gloria al Señor, fortalecida, una mujer de acero en Dios. Una mujer que dijo: aunque el faraón decretó que todos los hijos iban a morir, mi hijo no va a morir. Aunque el hijo de la vecina murió, eso no quiere decir que mi hijo va a morir. Aunque el hijo del enfrente murió, eso no quiere decir que mi fruto va a morir. Yo lo voy a preservar, lo voy a esconder, lo voy a cuidar, me voy a aferrar a mi bendición, porque sé que Dios tiene el control, y llegará el momento en que Dios se encargará de lo que yo tengo en mis manos. Jocabed no se preocupó por el futuro de Moisés, se preocupó por el presente, porque el futuro le corresponde a Dios. Escúcheme bien esto: no tenemos por qué preocuparnos por el mañana, preocupémonos por el hoy. Esta mujer, aleluya, dijo: no me preocupo por lo que va a pasar dentro de 10, 15 años, no, me preocupo por esconderlo hoy, que está en decreto de matar a los hijos. Y nos damos cuenta que esta mujer, mi hermano, fue una mujer fuerte, una mujer inteligente. Incluso se opuso a las leyes del reino egipcio.
que dijo: yo lo voy a esconder. Sabía que su vida estaba en peligro. ¿Por qué? Porque si la descubrían, mi hermano, posiblemente no solamente iban a matar al bebé, sino también le iban a matar a ella. Pero a Dios le gusta este tipo de gente que aún arriesga su vida, arriesga su físico y dice: no importa que muera en la raya, pero yo no lo voy a dejar de intentar. Si Dios lo dijo en mi vida, yo lo voy a hacer. Me voy a aferrar a mis bendiciones, me voy a aferrar al fruto que Dios puso en mi vida, me voy a aferrar al ministerio, me voy a aferrar a la palabra, me voy a aferrar al don, me voy a aferrar a lo que Dios puso sobre mi vida. Más allá de que Dios tuviese un propósito con Moisés, hubo una mujer que se encargó de preservarle la vida a su hijo. Gracias. Hay muchos que me están entendiendo, otros que siento que no me están entendiendo. Y hay otros que no saben ni de qué estoy hablando. Aproveche la palabra, mi hermano, porque la palabra que Dios nos da es una palabra buena, palabra de calidad. Hubo una mujer, fíjese bien y enfrásquese conmigo, una mujer que aseguró el futuro de su casa, que era Moisés. Yo le pregunto en esta hora: ¿cuántas mujeres o cuántos hombres se preocupan por asegurar el futuro de su casa y de su familia? Dice la Biblia que después de 3 meses de Moisés estar escondido, no pudo esconderlo más. Fíjese bien, hubo 3 meses que Jocabed pudo guardarlo, cubrirlo, pero llegó el momento en que ya no pudo, se le escapaba de las manos y le respiraba la amenaza del faraón contra su hijo, que no hallaba qué hacer. Mire bien, no hallaba qué hacer con su hijo, de tal manera que ella se ideó en su mente y en su corazón preparar una balsa, una arquilla, un lugar donde iba a meter a Moisés en ese lugar para poder preservarle la vida. Y aquí está lo interesante de este mensaje, que dice la palabra de Dios que esta mujer comenzó a forjar una arquilla. ¿Sí saben lo que es una arquilla? Una de esta pequeña, una canasta. Fíjense bien lo que hizo esta mujer. Esta mujer comenzó a diseñar con sus manos una canasta, comenzó a diseñarla, a trabajarla, y dice la Biblia que le echó asfalto y brea y la calafateó. Cuando hablamos la palabra calafatear, estamos dándonos cuenta que comenzó a sellar todos los portales que podían provocar que la arquilla se hundiera. ¿Me está entendiendo? Cuando usted trabaja una obra de madera, las lanchas son de madera, mi hermano, algunas que son de fibra de vidrio, pero las lanchas que son de madera, estas lanchas, si se hacen con la pura madera y se avienta al mar, tiene grietas de la unión de la madera, la cual va a hacer que la barca se hunda. Esta mujer no hizo la barca solamente a la ligera. Esta mujer no hizo esa arquilla solamente por hacerla, sino que tomó detalle y comenzó a calafatear. En pocas palabras, comenzó a sellar la arquilla de su hijo, a su nombre. ¿Qué le quiero decir con esto? Que esta mujer no solamente aventó su hijo, aleluya, en esa arquilla, sino que aseguró lo que hacía con la arquilla. Se aseguró que no penetrara agua dentro de esa arquilla para que su hijo no muriera. ¿A dónde lo quiero llevar? Que usted y yo tenemos que escalafatear, aleluya, nuestra familia. Tenemos que sellar los portales en nuestra vida para que tu familia, tu ministerio, tu casa y todo lo que tenemos no se vaya a hundir. Diga conmigo: hay que calafatear nuestra casa.
Si esta mujer no calafatea la arquilla es inaudible. Después de que termina de hacer esa obra, mi hermano, dice la palabra que toma el bebé y lo echa en la arquilla. Moisés estaba seguro. Número 1, porque iba en la arquilla. Número 2, porque estaba calafateada. Si esta mujer no sella la arquilla, su obra, su hijo hubiese perecido. ¿Qué le quiero decir con esto? Que tenemos que tomar en cuenta que aquí hay hombres y mujeres que necesitamos calafatear lo que tenemos en nuestra vida. ¿Cómo podemos calafatear? Tenemos que analizar por dónde se puede meter el diablo. Tenemos que analizar por dónde se pueden meter los espíritus. Tenemos que analizar por dónde se puede meter la miseria. Por dónde puede llegar la escasez, la enfermedad, y comenzar a sellar y a decir: por aquí no pasa diablo, por aquí no pasa la enfermedad, por aquí no pasa la escasez, por aquí no pasa la miseria, por aquí no pasa el vicio, por aquí no pasa, porque está sellado con el Espíritu Santo de Dios. Es por eso que muchos ministerios se hunden, porque no se calafateó. Se trabajó y se talló y se le dio vista, pero no se calafateó. Es por eso que hay muchas familias que se hunden. ¿Por qué? Porque no se calafateó. ¿Me están entendiendo? Pregunta para las mujeres que están casadas: ¿cuándo quieren que su matrimonio prevalezca? 2. Con eso, hermano, con esos amigos, ¿para qué queremos enemigos? Ni mi esposa dijo nada. Bueno, pues me sacrifico. Pues me pregunto: ¿cuántos quieren que su matrimonio prevalezca? O sea, prevalecer es que dure para siempre. Le tengo la respuesta: calafatea tu matrimonio. Porque muchas veces, mi hermano, cuando el hombre hace hombre o mujer, no presta atención, no da interés, tanto uno como otro, son portales que están abiertos y se mete el agua, de tal manera que se hunde ese matrimonio. Pero cuando somos inteligentes y decimos: yo quiero que el fruto que Dios me dio, yo quiero que el hombre, la mujer que Dios me dio, sea para siempre y no se inunde en estas aguas, tengo que calafatearlo. Me voy a dar cuenta por dónde se le puede meter el agua, por dónde se puede meter el problema, por dónde puedo comenzar a perder mi matrimonio. Entonces voy a sellar, voy a calafatear de tal manera que podamos navegar, pero no nos vamos a hundir. ¿Sí me entiende? Nos damos cuenta que esta mujer no hizo la barca por hacer nada. Tuvo detalles, pensó, analizó. Y dice la Biblia que cuando termina la arquilla, toma el bebé y lo echa en la arquilla. ¿Y dónde puso la arquilla? ¿Dónde puso la arquilla? En el río. Las aguas, ¿saben lo que representan? Las aguas representan gente, multitudes, muchedumbre. Y la Biblia dice que cuando puso al bebé en el río, ¿sabe lo que estaba haciendo esta mujer? A su nombre. Fíjense bien. Cuando esta mujer pone al bebé en el río, ahora la seguridad del bebé no dependía de ella. Ella trabajó, ella selló, calafateó, se esforzó, pero hay límites para nuestra vida donde ya no vamos a poder hacer nada. ¿Y ahora a quién le toca? ¿Y ahora a quién le toca? Y ahora seguía el turno de Dios, donde ella dijo: hasta aquí llegó mi parte, hasta aquí yo trabajé, pero ahora esta parte le pertenece a Dios. Yo no sé dónde va mi hijo, yo no sé dónde va a parar, pero yo sé que no llegamos hasta aquí solamente para que él muera. Yo sé que no llegamos hasta aquí para que mi hijo muera. Está en tus manos, Señor. Y cuando usted pone su problema, usted pone su fruto, usted pone la cosa, mi hermano, en la mano de Dios, déjeme decirle que van en manos seguras. Ahora, todos sabemos que Dios todo lo puede.
Analizaba un mensaje que estoy preparando y me dedicaba en esto. ¿Por qué Dios, siendo Dios, simplemente escondió a Moisés? Que cuando llegaran los soldados, bueno, es invisible. ¿Usted cree que no podía hacerlo? Sí pudo hacerlo invisible. Llegan a la casa de los padres de Moisés, buscan y Dios, ¡pum!, lo hace invisible ante los ojos de ellos, porque esto es real. ¿Por qué Dios no hizo, o vamos a decirlo así, por qué Dios simplemente no le evadió el problema a Moisés? Lo hizo Moisés, quito el decreto. O sea, Dios pudo hacer muchos milagros para salvarle la vida a Moisés. Sin embargo, mire bien, hay problemas, hay situaciones en nuestra vida donde Dios va a dejar que usted y yo hagamos las cosas por nuestra propia fuerza. Dios podía esconder a Moisés, Dios podía hacerlo invisible, Dios podía quitar el decreto, Dios podía llevárselo, mi hermano, a otro lugar, al desierto, no sé, y que pasara el tiempo, quitar el decreto y Moisés volver. Esto le hubiera facilitado el trabajo a David, cosa que a Dios no le gusta hacer con nosotros. A Dios no le gusta facilitarnos el trabajo, al contrario, le gusta ver que nos esforcemos. Dios le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. Dios no busca hacernos las cosas fáciles, sino Él quiere que nos esforcemos, mi hermano, que no temamos, que no desmayamos, sino que confiemos en Dios. Hay cosas en nuestra vida que vamos a tener que hacer uso de nuestra mano. Cuando Jesús nació, hubo una historia similar a la de Moisés. La Biblia dice que hubo un hombre llamado el rey Herodes. Este hombre tuvo envidia de Jesús cuando nació, de tal manera que mandó a matar a todos los niños de 2 años para abajo. Y dice la Biblia que cuando empezó la matanza de los niños en tiempo de Jesús, un ángel le habló a José y le dijo: huye a Egipto. Fíjese bien, un ángel se le apareció a José y le dijo: huye a Egipto, porque Herodes mandó a matar a todos los niños. Yo me pregunto, ¿acaso Dios no tenía el poder para hacer invisible a Jesús? ¿Acaso Dios no tenía el poder para salvarle la vida a Cristo? ¿Por qué lo mandó a ir? Porque muchas veces nosotros tenemos, mi hermano, aleluya, que dar el paso. Muchas veces nosotros tenemos que buscar nuestros propios recursos, pero ahí se va a glorificar Dios también en nuestra vida. Amigo, le dije, muchas veces vamos a tener que hacer cosas conforme a lo que nosotros nos están diciendo, que hace la enfermedad, la medicina, otras cosas. ¿Por qué? Porque aún en eso Dios se va a glorificar. Dios tiene el poder para salvarle la vida a Cristo en tiempo de Herodes, sin que ellos se fueran. Sin embargo, ellos tuvieron que huir a Egipto. ¿Por qué? Porque ellos tenían que hacer también algo propio. Jocabed, mi hermano, la mamá de Moisés, se aferró a su bendición, a la patriarquía, y echó a su promesa, a su hijo, a su bendición sobre las almas. Cuando usted y yo muchas veces tenemos promesas de Dios en nuestra vida, muchas veces, mi hermano, nos desanimamos tan fácilmente. Yo le pregunto, si usted hubiera vivido el tiempo de Jocabed y Moisés, ¿usted hubiera hecho lo que esta mujer hizo? Nos está faltando fe, nos está faltando aferrarnos a Dios. A veces somos tan débiles que a la vuelta de primera soltamos todo. A veces somos tan débiles, mi hermano, que a la primera de cambio no queremos ya nada. A veces somos tan débiles, mi hermano, aleluya, que con cualquier cosita nos desanimamos y nos debilitamos. Pero necesitamos un espíritu como el de Jocabed que diga: aunque el rey dijo, aunque el hombre mandó a mandar a mi bebé, aleluya, yo lo voy a guardar, lo voy a preservar, lo voy a cuidar, lo voy a esconder, me voy a aferrar a lo que Dios me dio, aleluya, porque si Dios me lo dio con un propósito. Esta mujer lo echó al río. Dice la Biblia que cuando este bebé se echando en el río, su hermana mayor, aleluya, fue viéndolo, fue mirando cómo ese bebé iba, de tal manera que ese bebé, ¿sabe dónde fue a caer?
del mismo Faraón. Y lo puso con la hija del Faraón, lo cual el Faraón no se iba a atrever a negarle un favor a su propia hija. ¿Qué le quiero decir con esto? Que Dios puso a la mujer correcta. Dios puso la corriente correcta. Dios puso, ay, mi alma alaba a Dios, el horario correcto. El preciso momento no fue para mala, sino fue para buena. Déjeme decirle que así como hay tragedias diciendo, porque en este preciso momento también hay cosas buenas que le suceden a los hijos de Dios. Y decimos, porque en este preciso momento Moisés nació en el momento difícil, pero cuando fue puesto en el agua, ¿quién le dijo a la princesa que se fuera a bañar en ese preciso momento? Aleluya. ¿Quién le dijo a esta mujer que fuera a ese preciso lugar donde por ahí iba a pasar la arquilla de Moisés? ¿Saben quién? Solo Dios. Dirigió las aguas, dirigió la corriente, dirigió el horario, puso a la mujer, puso la arquilla. Mi alma alaba al Señor. Me doy cuenta, mi hermano, que cuando usted se aferra a lo de Dios, Dios tomará el rumbo de su fruto. ¿Cuánto se goza? Oiga, mucha coincidencia, ¿no? El horario, el día. La mujer preparó la arquilla. ¿Y por qué precisamente ese día? ¿Por qué precisamente esa hora, ese minuto? Dijo, lo voy a echar en el agua. Ahora vamos del otro lado. ¿Por qué precisamente en ese momento, en ese día, en esa hora, aquella mujer sale al río? Diga conmigo, Dios tiene el control de mi vida. Esta mujer pudo haber pensado, voy a echar a mi hijo y nunca más lo voy a ver. Voy a echar a mi hijo al río y no sé qué va a pasar de él. Y esto es confiar en Dios. Una vez se lo expliqué, se lo dije. Confiar en Dios es ponerle el problema a Dios en sus manos. Echa tu problema sobre las aguas en esta noche, en esta tarde. Echemos esa ansiedad en las aguas. El apóstol Pedro dice, echando toda vuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de nosotros. Esta mujer echó en el río su fe, su esperanza. Pero cuando usted y yo le dejamos las cosas a Dios, Dios comienza a actuar. ¿Está entendiendo? No todo lo va a hacer Dios. Termino con esto, cierro con esto. Esta mujer preparó una arquilla. Amén. ¿Quién hizo la arquilla? ¿Quién hizo la arquilla? ¿Quién la calafateó? ¿Quién la diseñó? Jocabet. Pero ¿quién la guió? Dios. Vamos a trabajar de acuerdo con Dios. Vamos a trabajar de acuerdo con Dios. Yo cuido lo que Dios me dio y Él sabrá lo que va a pasar con mi vida, mi casa y mi familia. Nos damos cuenta, amado, aleluya, que cuando nosotros nos aferramos a lo que Dios nos dio, no hay diablo, no hay demonio, no hay circunstancia, no hay rey, no hay hombre que te lo quite de tus manos. Mira, hermano, en aquel tiempo el faraón tenía el poder sobre la tierra. Yo siento a Cristo, aleluya. Pero la Biblia dice que arriba de un alto hay otro más alto. Y arriba de uno alto hay otro más alto, el cual es el Señor, el Dios Todopoderoso, el alto y el sublime. Mi alma adora a Cristo Jesús. Cuando yo me doy cuenta de esto, aleluya, puedo entender que delante de Dios, mi hermano, no hay quien se oponga, no hay quien detenga el propósito de Dios. Esta mujer dijo, o hago caso al rey y lo entrego, o hago caso a Dios. Aunque me cueste la vida, primero voy a hacer caso a Dios. Lo que Dios me dio, no me lo va a robar el diablo. El faraón representa a Satanás.
El faraón tenía esclavo a los hebreos y Satanás tiene esclavo al mundo a través del pecado. La Biblia dice, mi hermano, aleluya, que fuimos esclavos del pecado. Y el que es esclavo no hace su voluntad sino la de su amo. Por eso hay mucha gente que es el pecado y es dominado por el pecado. ¿Sabe por qué? Porque son esclavos del pecado. El faraón representaba, mi hermano, una amenaza difícil, pero aún así esta mujer determinó desafiar al rey. ¿Cuántos de aquí nos vamos a aferrar a lo que Dios dijo? ¿Cuántos de aquí nos vamos a aferrar a lo que Dios nos dio? Aunque vengas, eso no quiere decir que no va a haber circunstancias difíciles. Eso no quiere decir que no va a haber problemas. Eso no quiere decir que va a haber días oscuros. Pero déjeme decirle que aunque haya faraones, días oscuros, haya ríos, la mano de Jehová te llevará como llevó la arquilla de Moisés hasta donde estaba el palacio, hasta donde estaba la princesa, hasta donde estaba esta mujer, mi hermano, que estaba en el momento preciso para preservar el hijo de Jocabed, el hijo de Dios, mi hermano, el hombre libertador de Egipto. Mi alma alaba al Señor. Quiero decir en esta hora y con esto cierro, vamos a aferrarnos a la promesa de Dios. Aférrese a lo que Dios dijo. Aférrate a tu matrimonio, aférrate a tu casa, aférrate a tu trabajo, aférrate a la vida que Dios te dio, aférrate a tus hijos, aférrate a tus padres, aférrate al ministerio, aférrate a la casa de Dios, aférrate a su presencia y verás que Dios te llevará, aleluya, por aguas frescas, limpias y aguas vivas. Póngase de pie en esta tarde. Te adoramos, Señor. Vamos a orar, mi hermano. Vamos a orar en esta tarde. Y vamos a decirle al Señor, Padre, hoy tomo esta palabra, Señor. Y hoy me aferro, Dios mío, que sentí momentos de flaqueza en mi vida.